tardes, hoy les vamos a hablar sobre el cerebro y sus partes, pero para conocer este tema primero debemos saber qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos grandes partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central abarca lo que es el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico lo que son las ramificaciones nerviosas que salen de la médula. Esa transmisión de información entre el cerebro y las partes del cuerpo se realiza a partir de las neuronas. Este proceso se llama lo que es la sinapsis. Entonces, ¿qué conforman las neuronas? Está la parte del núcleo, el axón, las dendritas. ¿Qué sucede? Debe de haber una neurona presináptica y una neurona receptora. La neurona presináptica es la que recibe la información y acá una neurona receptora que es la que transmite la información. El sistema nervioso tiene la función de transmitir información entre el cerebro y todas las partes del cuerpo, incluidas las partes internas. Esto permite que el ser humano pueda moverse, caminar, hablar, también expresar la parte de las emociones, entre otras. Continuamente observamos que el cerebro está conformado por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está conformado por la parte racional, de la intelectualidad, el lenguaje y la habilidad científica, mientras que el hemisferio derecho está conformado por la parte creativa, emocional, intuitiva, artística, apasionada, logística y de aprendizaje musical. Conjuntamente observamos que en los hemisferios del cerebro se encuentran unos lóbulos. En primer lugar observamos el lóbulo frontal, que se encuentra ubicado en la mayor parte del cerebro. Su función se compone de la planificación, la coordinación, ejecución y control de la conducta, además del establecimiento de metas. También posibilita la comunicación a través del lenguaje y el manejo adecuado de las emociones y la empatía. Continuamente encontramos el lóbulo parietal. Lo observamos de color rosado. Este lóbulo tiene la función de percibir los estímulos táctiles, la presión, la temperatura o el dolor. Además, se encarga del conocimiento de los números y el control de los movimientos. Asimismo, observamos el lóbulo temporal, que se encuentra ubicado a esta parte del cerebro de color amarillo. Su función está relacionada con la percepción y el reconocimiento de los estímulos auditivos y con la memoria. Son fundamentales para el reconocimiento de rostros y voces. Una lesión de estas puede provocar patologías como la agnosia. Continuamente observamos el lóbulo occipital, el cual se encuentra ubicado en la parte trasera del cerebro por detrás del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Este lóbulo es la primera zona a la que llega la información visual, por lo tanto tiene un papel sumamente importante en el reconocimiento de los objetos. Este lóbulo manda información visual hacia los otros lóbulos cerebrales a través de dos canales de comunicación. El primero va hacia la zona frontal del cerebro y procesa la información sobre lo que se ve. Es decir, el contenido de la visión. En segundo lugar, se observa el canal que va hacia la zona dorsal y se encarga de procesar el cómo y dónde de lo que se ve. Por lo tanto, se encarga del aspecto de movimiento y localización. Consecutivamente, observamos el lóbulo de la ínsula, cuya función es el procesamiento e integración del sentido del gusto, sensación visceral, sensación de dolor y funciones vestibulares. Asimismo, se encarga de hacer posible la aparición de las emociones y está conectada con el área del sistema límbico. Además, se encarga de conectar estas entre los procesos cognitivos que realizan el resto de los lóbulos. Por otra parte, encontramos los tipos de memoria. En lo que corresponde a la memoria, dependiendo del contenido, observamos las siguientes. Memoria episódica, la cual corresponde a los acontecimientos que se brindan a través de las experiencias. En segundo lugar, encontramos la memoria semántica,
la cual es un archivo de hechos que incluye datos, conceptos y algunas fechas, así como el vocabulario, como por ejemplo el año en que el hombre llegó a la luna. En tercer lugar encontramos la memoria procedimental, la cual se denomina de esta manera ya que se almacenan diferentes habilidades motoras como lo son caminar, correr, saltar, jugar algún deporte, conducir o aprender a tocar un instrumento. Consecutivamente observamos los tipos de memoria en función del nivel de conciencia. En este aspecto encontramos la memoria implícita. Es la que no necesita un esfuerzo consciente para recuperar información, como por ejemplo amarrarse los zapatos. Continuamente observamos la memoria explícita o declarativa. Por el contrario de la anterior, esta sí necesita de un esfuerzo consciente, como por ejemplo las preguntas o respuestas de un examen. Asimismo encontramos la memoria retrospectiva, en la cual nos retrocedemos al pasado para recordar algún suceso o hecho, como por ejemplo la vez que fuimos a un restaurante. De la misma manera encontramos la memoria prospectiva, que por el contrario de la anterior, nos permite anticiparnos a los hechos o sucesos que van a ocurrir. Conjuntamente observamos los tipos de memoria según su duración. La memoria sensorial es la que recibimos por medio de los sentidos. La memoria a corto plazo es la que posibilita la memoria de trabajo o memoria operativa. Es la que utilizamos para reaccionar correctamente conforme ocurran los hechos de forma breve. Esta memoria permite la reflexión y el razonamiento. Por último, encontramos la memoria a largo plazo, la cual nos permite almacenar información sin límite de tiempo ni capacidad. Ahora vamos a presentar los problemas de memoria según la duración. En la memoria sensorial encontramos los siguientes problemas. El trastorno del sueño. Es importante cumplir con las horas adecuadas para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, ya que nos permite almacenar y profundizar información de manera correcta. También encontramos los factores psicológicos. El estrés se ocasiona por la liberación de una neurona llamada cortisol, la cual nos limita a pensar, a hablar y a tener funcionamiento cognitivo. La depresión, a base de sentimientos de aislamiento, soledad y miedos. Miedo al factor hereditario, personas con demencia o enfermedades neurológicas. También encontramos la alimentación, el sedentarismo y el envejecimiento, así como dejar de realizar actividades que estimulen este proceso neurosensorial. La memoria a corto plazo hace parte del envejecimiento. Es provocado por algunas enfermedades médicas como el estrés o problemas neurosensoriales, el consumo de drogas o medicamentos ilícitos. La memoria a largo plazo, accidentes que involucran el contacto con el cerebro, coágulos de sangre, lesión de vasos sanguíneos y enfermedades como la diabetes, adicción o consumo a drogas. Problemas de memoria dependiendo del contenido. Tenemos como primero la episódica. Uno de los trastornos que la afectan es el Alzheimer, que es donde la persona pierde poco a poco la capacidad de recordar. El síndrome de Korsakoff, causado por la deficiencia y ausencia de la vitamina B1. La amnesia, la incapacidad de tener recuerdos de conocimientos previos o de adquirir nuevos conocimientos. Deterioro cognitivo leve, parte de la memoria episódica, donde se ubica la demencia. La memoria semántica, enfermedades neurodegenerativas y los trastornos cráneoencefálicos. Deterioros semánticos de categorías específicas causados por las lecciones localizadas y los deterioros de modalidades sensoriales específicas es la dificultad para acceder a conocimientos, conceptos o esquemas avanzados. En la función del nivel de conciencia encontramos la memoria explícita y la implícita. Esta que lo afecta
la incapacidad de realizar actividades que nos estimulen los procesos de recordar, de aprender y de desarrollar actividades de la vida cotidiana. Para ello se sugiere realizar actividades que la estimulen al correcto funcionamiento y que no le permitan envejecer. Memoria procedimental. Trastorno del Parkinson. Ictus, la pérdida del movimiento de la mitad del cuerpo, el cual implica no realizar algunas funciones como hablar, caminar, trasladarse de un lugar a otro y se sienten hormigueos en diferentes partes del cuerpo. Para lo anterior mencionado es importante dormir suficiente, realizar hábitos y comportamientos que favorezcan la funcionalidad del cerebro, practicar actitudes secuenciales, por ejemplo, repetir una canción o una rutina diariamente, trabajar habilidades motrices finas y gruesas, lo que permite involucrar todo el cuerpo y el desarrollo cognitivo. Ahora les vamos a hablar sobre los traumatismos cráneoencefálicos. Estos traumatismos son ocasionados por impactos externos que generalmente se producen por un golpe violento en la cabeza. ¿Qué puede causar estos traumatismos? Un accidente automovilístico, una lesión deportiva, un golpe, una agresión. Algunos de los síntomas que se pueden presentar son confusión, visión borrosa, dificultad para concentrarse. Y pues en el caso de los bebés pueden llorar sin parar y pues mostrarse irritables. Traumatismos, según el nivel de conciencia de la persona, puede ser leve, moderado o grave. Cuando hablamos de traumatismo craneoencefal leve, la persona en un lapso de 30 minutos vuelve a tomar conciencia. Puede que tenga pequeños episodios de pérdida de memoria, pero pues con el tiempo los va a ir recuperando. Cuando hablamos ya del traumatismo craneal moderado, aunque la víctima pues esté consciente, no responde correctamente pues a los estímulos, tiene dificultades para hablar, para mantenerse atento, parece adormecido y pues en algunos casos la pérdida de memoria dura más tiempo. Cuando hablamos del traumatismo craneal grave, acá es cuando ya la persona está en estado de coma, es decir, que no responde a ningún estímulo y no despierta. Por último, algunos de los cambios cognitivos más relevantes con este tipo de traumatismos son los problemas de regulación y control de la conducta, también la dificultad pues, de abstracción y resolución de problemas, los trastornos de aprendizaje y de memoria, los cambios de personalidad y la regulación emocional. También lo que son las alteraciones físicas que pueden incluir tanto la capacidad motora o del lenguaje. Y también pues los cambios sensoriales, lo que son el olfato, el gusto, la vista, el tacto. Es importante el correcto funcionamiento del cerebro, ya que es el encargado de procesar las experiencias y sucesos que trascienden desde los primeros años de vida hasta la vejez, lo que produce conocimiento fundamental en los diferentes procesos de la vida. Para la pregunta de cuáles son los resultados o riesgos del no cuidado del cerebro, podemos decir que este contribuye al deterioro físico y cognitivo, lo que no permite la racionalidad y la funcionalidad del 100% del mismo. En ese sentido, se recomienda realizar actividades que estimulen y mantengan el cuidado y el correcto funcionamiento del cerebro en cuanto al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas y motrices.